La mayoría me conoce, yo soy el doctor Vilches y hago cirugía vascular en el servicio y los ayudo a los muchachos en varias otras cosas aparte de la cirugía vascular. Pero bueno, me pidieron que les diera alguna charla sobre cirugía arterial convencional y también, bueno, sugerí el tema de pie diabético. Lo pensé desde este ángulo para tratar de incorporarlos o de tratar de hacerlo lo más práctico posible. La idea es que todas las patologías que normalmente entran por la guardia o todas las patologías que a lo mejor ustedes en el consultorio pueden tener, pueden ser un punto de partida para analizar un poco más las complejidades que puede tener la cirugía vascular. Entonces, se me ocurrió a partir de ahí empezar a hablar un poquito de pie diabético rápidamente y a partir de ahí ir complejizando la cosa. El pie diabético, como ustedes saben, me imagino a la guardia les debe haber llegado alguna que otra lesión, alguna que otra úlcera, alguno que otro lastimado y por ahí no saben cómo resolverlo o tienen la indicación sencilla de decir, bueno, curalo, limpialo y resolverlo en esos términos. Pero con eso muchas veces lo que se hace es perder a lo mejor la magnitud a lo mejor del problema y de buscarle una solución un poco más razonable y coherente sobre el particular. Para tener más o menos en cuenta, sabemos que la incidencia de la diabetes en el mundo está aumentando, sobre todo por múltiples factores, pero fundamentalmente por el cambio alimenticio, el estrés, etcétera, etcétera. Y entonces podemos decir que el 6% de la población en general es diabética. La diabetes mellitus es una enfermedad multisistémica y tiene órganos choques, el ojo, los riñones, el sistema cardiovascular y las extremidades inferiores, podríamos decir que son los órganos de choque o lugares de choque donde pueden tener mayor significación. El 15% de los diabéticos desarrollará una úlcera de pie o pierna y el pie diabético es una de las causas de hospitalización más frecuente, más o menos un 25% de estos pacientes en USA y en Gran Bretaña son hospitalizados. Esto hace un costo enorme dentro de la salud pública. No existen diferencia entre los factores de riesgo de ulceración, o sea, cualquier paciente diabético en cualquier momento, por cualquier circunstancia, ya sea desde una micosis, una grieta o algún calzado que mecánicamente pueda provocarle una lesión, va a generar una úlcera. Esta úlcera se va a comportar muy diferente, depende de las características generales de este diabético. Entre los problemas que puede tener es que hay una secuencia de ulceración, infección y gangrena que hay que tenerla en cuenta y sobre todo la falta de cicatrización finalmente lo que va a producir son amputaciones. Todo este complejo, digamos, por ahí cuando uno recibe una úlcera en el consultorio o en la guardia, no la tiene como presente. Y el otro punto que no tiene como presente es que en el estado de salud, enfermedad, atención, ese trípode estructural, la responsabilidad nuestra es una parte de toda la responsabilidad. Entonces, sin embargo, tal vez si nosotros tomamos el camino correcto, sea muy importante la resolución del problema. Así, en este sentido, la autoatención, el autocuidado tal vez sea lo más representativo de esto. Y para que ese autocuidado sea suficientemente importante y lleve a la resolución del problema, somos nosotros los responsables en el consultorio de lograr que eso suceda. ¿Está claro? Entonces, tenemos que siempre recordarle al paciente este planteo del autocuidado. Es muy importante para que ellos puedan hacer una verdadera cura de la patología. Bueno, es una alteración clínica de etiología fundamentalmente neuropática e inducida por
hiperglucemia sostenida con una coexistencia de isquemias manifiesta y un previo desencadenante traumático que produce la lesión. Siempre hay que tener en cuenta entonces que es una patología fundamentalmente neuropática, pero sí hay agregado microangiopatía y en otros casos macroangiopatía diabética. Por lo tanto, lo tenemos que reconocer y tenerlos en la mente cada vez que nosotros examinamos un pie diabético. Los factores predisponentes o desencadenantes en general son micosis, son grietas o lesiones en las faneras. Estas pequeñas cosas que normalmente están agregadas a la edad del paciente, que generalmente son pacientes de la tercera edad o de más de 70 años, con un cuidado donde no pueden verse bien, no pueden movilizarse bien y no pueden controlarse bien, necesitan muchas veces de un familiar que los examine, y esto es lo que en la consulta tenemos que tratar de lograr, que alguien que esté allegado al diabético concursa para que entienda todo este aspecto del cuidado o autocuidado del paciente. ¿Cómo los podemos clasificar así esquemáticamente? Porque en realidad siempre es multisistémica y siempre tiene un poquito de cada complejo, pero las podríamos clasificar entonces fundamentalmente en neuropática, enfermedad vascular periférica o infecciosa, ¿sí? En estos tres aspectos podemos trabajar separadamente desde el pensamiento, desde nuestro empirismo y en forma conjunta para poder darle una mejor resolución al problema. La polineuropatía entonces dijimos que es la complicación más frecuente, que aumenta su incidencia por duración y por la severidad de la hiperglucemia. Digamos, cuanto este asunto de preguntarle cómo se controla la diabetes, en qué tiempo se las controla, pedir una buena hemoglobina glicosilada para que esa hemoglobina glicosilada nos dé los valores de los últimos 3 o 6 meses de control del paciente, nos va a hacer pensar, cuando la hemoglobina glicosilada está por encima de 7 o de 8, que normalmente es lo habitual, puede suceder que el paciente esté cursando ya con una neuropatía crónica que va a influir, iniciar otro tipo de lesiones. Las lesiones que van a producir son sensoriales, son motoras, autónomas y mixtas. Con respecto a las sensoriales, uno en el consultorio puede hacer el control en distintos puntos del pie para saber si el paciente tiene aumento o disminución del dolor o de las molestias. Con respecto a las motoras, hay que tener muy en cuenta qué es lo que se va a producir, y generalmente esta transformación que se produce en el pie va a hacer que cambien las posiciones del pie. Normalmente nosotros en el pie tenemos 3 puntos de apoyo: primer metatarsiano, tercer metatarsiano y talón. Esos son los puntos de apoyo habituales que tenemos en el pie. El pie diabético, casualmente por esta transformación que se produce en la parte motora, se produce una atrofia de los músculos plantares, digamos, y esto genera una posición en cabo del pie, lo que finalmente va a generar un cambio de apoyo en el pie, que va a hacer que se va a poner, generalmente se apoya hacia el primer metatarsiano o hacia el quinto metatarsiano. Ese cambio de apoyo va a provocar una disminución de la grasa a nivel de esa zona, y por lo tanto la facilidad que aparezcan las primeras lesiones equimóticas o en los primeros hematomas, que son el inicio de esta microisquemia que finalmente repercute y produce la úlcera. Entonces, si además de eso, estas deformaciones y este trauma que se produce va a terminar generando una piel, por cuestiones autónomas, digamos, una falta de mejor lubricación, una piel seca, genera por lo tanto grietas, y finalmente allí se alojan hongos o infecciones y producen el proceso infeccioso.
Aquí vemos lo que recién decíamos. Esta atrofia muscular va a producir ese pie cabo va a hacer que apoye el primer metatarsiano más y finalmente va a generar además la posición de dedos curvados en garra, que también, si el zapato no es bueno, va a producir una lesión en una de las falanges o en las cabezas de las falanges y producir una úlcera que es de difícil solución. Otro lugar donde hay que buscar normalmente es en el apoyo del primero o del quinto metatarsiano en la parte interna. Ahí es donde normalmente se alojan con más frecuencia las primeras grietas y las primeras necrosis, porque además el dedo cambia de posición y se comienza a generar una deformación tipo alus valgus. Eso también produce lesiones en el quinto o el primer metatarsiano y entonces las úlceras hay que buscarlas allí. Aquí vemos un paciente diabético que ya ha sido amputado de su primer dedo y justamente porque no se le cambiaron las posiciones de presión, o sea, no se le modificó la posición del pie, que eso es lo más importante que hay que tener como tratamiento, digamos, cambiarle la postura, cambiarle los ejes de presión, que hay que tenerlo siempre presente, va a generar lo que pasa en este paciente. En el segundo dedo comienza otra lesión. Bueno, esto dijimos más o menos en cuanto a la neuropatía. Siempre cuando tenemos una neuropatía nosotros en estos pies diabéticos tenemos que además examinarle los pulsos periféricos, digamos. Esta es la base para que sigamos el tratamiento correctamente. Entonces, ante la inspección de estos pacientes, si nosotros vemos estos pie cabos, etcétera, etcétera, siempre busquemos los pulsos, pedio y tibial, que normalmente la diabetes, a diferencia de las arteriosclerosis no diabéticos, son multisectoriales, pero fundamentalmente actúan a nivel distal. O sea, uno va a tener polilesiones arterioscleróticas, pero sobre todo de rodilla para abajo. Si alguno de ustedes ya ha compartido nuestros recorridos en sala, van a ver que las lesiones de los diabéticos normalmente son más distales que las lesiones arteriales de los pacientes diabéticos, son más distales que las lesiones de otro tipo, por ejemplo los tabaquistas. Este hecho de ser, digamos, distal, en general lo único que se preservan dentro de todo son las arterias pedia y la arteria tibial posterior, importantes para el caso de que nosotros podamos tirarle algún puente a esas dos arterias, para tomar como base su puente distal. Entonces, los diabéticos tienen arteriosclerosis por múltiples factores, 4 veces más incidencia de lesión macroangiopática en relación a los no diabéticos. Y fundamentalmente la microangiopatía lo que va a producir es un engrosamiento de la membrana basal, un aumento de la permeabilidad, una disminución de la autorregulación del flujo, una disminución de la respuesta inflamatoria y trombosis intravasculares. Siempre hay que tener en cuenta en estos pacientes, o sea, en los pacientes vasculares, cuando comienzan los dolores de reposo o cuando comienzan los dolores distales, donde hay claudicación intermitente o dolor de reposo, el paciente, si ustedes se fijan y si les ha tocado en la consulta o en la internación, muchos de ellos se tienen que poner al costado de la cama, sentados, dejando las piernas colgadas para sentir alivio. Esto se debe a múltiples factores, fundamentalmente a que primero por la ley de Posseuil va a generar una diferencia de energía hidrostática por un lado. Segundo, va a haber un aumento del ácido nítrico a nivel de las piernas, a nivel de los pies. Eso produce vasodilatación y sobre todo produce vasodilatación en las fístulas o las uniones arteriovenosas que el organismo tiene a nivel de periféricas, que
se utilizan en momentos de estrés, y este es un momento de estrés, que hacen que se abran estos circuitos arteriovenosos que normalmente están cerrados y se produce una recirculación. En el caso de estos pacientes isquémicos, esto no genera un favor, sino también genera una contra, digamos. Pero es el fenómeno con que el organismo resuelve los procesos de estrés isquémico. Esto nos va a dar que el pie, desde el punto de vista clínico, si uno lo mira, va a encontrar ese pie que Martorell lo definía como el pie en langostino. Martorell era un gran angiólogo español de los años 30, uno de los grandes iniciadores de la cirugía vascular y sobre todo de la angiología como clínica, y él mencionaba que este era el pie en camarón o el pie en langostino que le daba ese aspecto anaranjado. Si ustedes tienen en el pensamiento a alguno de los pacientes que han tenido en la sala, van a ver que ese pie anaranjado se observa, y esto es consecuencia desde el punto de vista fisiopatológico a estas microfístulas arteriovenosas abiertas. Bueno, el otro gran problema del pie diabético, y que también nosotros como clínicos y como angiólogos residentes lo tenemos, es justamente el proceso infeccioso. El proceso infeccioso en el diabético tiene algunas características particulares, sobre algunos lo definen, aunque no está totalmente de acuerdo, que hay algún problema de inmunodeficiencia en el diabético que generalmente produce alteraciones en cuanto a la recepción del tratamiento con antibióticos. Sin embargo, en el caso del pie diabético, fundamentalmente tenemos que se produce una flora mixta, y esta flora mixta es necesario que nosotros la tratemos con antibióticos que por suerte tenemos, como amoxicilina más clavulónico y ciprofloxacina, que serían los elementos que ayudarían en general, en primera instancia, a cubrir a este pie diabético. De todas maneras, en el pie hay algunas características fundamentales que hay que tener en cuenta, y es en cuanto a la úlcera infecciosa y a la debridación. He visto cuando los ayudo o cuando he trabajado, normalmente incisiones pequeñas, incisiones muy preocupadas a lo mejor por el lugar, pero no preocupadas para debridar suficientemente el pie. Y esto es una contra, sobre todo porque los tiempos dentro del pie infeccioso, el pie diabético infeccioso, son mucho más cortos, por muchas razones. El pie está constituido por huesos, articulaciones fundamentalmente, tendones en gran cantidad y músculo. El músculo se necrosa fácilmente, el tendón no se alimenta directamente, sino por imbibición de los tejidos alrededor, y esto es un problema porque justamente no tiene una buena respuesta a las infecciones. Y si a eso lo acompañamos de que el pie diabético no tiene barreras a partir de ahí para detener la infección, como ocurre en el abdomen, donde el bloqueo de los epíplon, por ejemplo, puede ser un elemento que detenga y produzca un plastrón, en el diabético o en el pie diabético o en las infecciones a nivel de pierna, los tendones son las calles, las autopistas por las cuales los gérmenes pueden seguir avanzando. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto para cuando nosotros nos planteamos un drenaje de pie. Cuando viene una pequeña úlcera, una lesión, que a lo mejor es maloliente, que a lo mejor tiene un aspecto no muy agradable, es preferible hacer una buena incisión en rayo, bien profunda, y debridar todo lo que se pueda, e incluso sacar la cabeza del primer metatarsiano, y tal vez hacer una amputación de uno de los dedos, en caso de que esté necrosado o gangrenado, para salvarle ese pie. O sea, hay que ser generosos en los drenajes para poder después resolver todo lo que sea la patología macroangiopática. Con respecto a lo que podemos hacer es hacer una correcta
valoración, examinando esto que estoy planteando, pensar en todos los factores etiopatogénicos y la fisiopatología de la enfermedad. Hay que seguir los pasos como tenemos que seguir, haciendo una buena anamnesis del paciente. Sobre todo, me parece importante y lo recalco, es con quién vive el paciente, qué relación tiene con sus familiares, cómo es atendido por sus familiares. Pensar que nosotros solamente somos cirujanos y estamos solamente para resolver el caso puntual que nos ingresa en la guardia es un error sistémico. Digamos, nosotros tenemos que estar pensando en ese paciente como un todo, y no solamente como un todo físico, sino como un todo social. Porque justamente el autocuidado, como decía al principio de la charla, es lo más importante que va a tener este paciente para poder tener una sobrevida. Piensen que la pérdida de un miembro, ya sea desde un dedo del pie hasta una amputación suprapatelar o supracondilia, cambia la dinámica social de esa familia. Entonces, plantearse cuánto nosotros, desde ese punto de vista, y cuánto podemos trabajar sobre el todo familiar es lo más importante en nuestra consulta. Entonces la anamnesis siempre tiene que ser una anamnesis mucho más dirigida a solamente determinar la patología. Bueno, en cuanto a la anamnesis, bueno, ya más o menos hemos analizado, no creo que nos convenga detenernos demasiado en eso. La inspección, fundamentalmente control de pulsos, control de las características de la úlcera, de la lesión, si es aneosa, si tiene características digamos, bien flogósicas, examinar talón, talón de Aquiles y la parte de pantorrilla. Normalmente por la zona solear es por donde ascienden todas las lesiones, entonces muchas veces nos quedamos a lo mejor examinando el pie y no miramos una pierna edematizada en relación a la otra, un músculo congestivo en relación al otro, y esto solo nos está indicando, nos está avisando de que la lesión ha ascendido por encima del pie. Por lo tanto, nuestro tratamiento va a ser mucho más agresivo también. Palpación, obviamente, palpación del paciente y palpación de los pulsos. Tengo que recordar que muchas veces en los pacientes diabéticos los pulsos distales tienen flujo y sin embargo están por las arterias digamos, rígidas, nos dan una sensación que no convalida la característica real de la patología o de la lesión. Hay que acordarse que el pulso late, digamos, la sensación de pulso que late es porque nosotros apretamos un tubo que no es rígido, un tubo redondo. Cuando nosotros comprimimos, nosotros transformamos a esa posición en una posición elíptica. Esa posición elíptica y ese paso a través de nuestros dedos que comprimen la pared anterior producen una sensación que se magnifica en relación a lo que realmente la hemodinamia nos está permitiendo. Entonces, tener bien en cuenta y recordar siempre el principio de Possehuil y de Bernoulli, porque realmente son los principios de flujo que nos hacen, digamos, integrar a la patología vascular. El principio de Bernoulli está referido fundamentalmente a lo que significan gravedad y presiones hidrostáticas y cinéticas. Y el de Possehuil es el más importante porque ahí nos está hablando del flujo laminar de las arterias, que después cuando me pase a la parte arterial propiamente dicha lo vamos a entender desde otro punto. Bueno, el algoritmo que nosotros tendríamos que hacer es una anamnesis, una inspección, tomar los pulsos, si los pulsos están presentes, descartamos patología macroangiopática, si están ausentes hay patología macroangiopática, se produce una isquemia y por lo tanto tenemos que estar pensando en otro tipo de estudios. Le hacemos las pruebas de sensibilidad para determinar si es una neuropatía simple y fundamentalmente buscar la patología isquémica, que es el segundo punto en el cual vamos a tocar. Entonces, como para
Considerar, entonces decimos que hay que tratar la lesión del pie, hay que hacer un control metabólico del paciente, hay que analizar al pie diabético si es isquémico y descartarlo o no, fijarse en los tratamientos posturales, esto que decía, cambiar de posición al pie con alguna plantilla o algún tipo de aditamento que le tengamos que dar al pie para que se cambien las hiperpresiones a nivel de los metatarsos, y eso va a hacer que la úlcera por sí sola se cicatrice. La infección debe ser diagnosticada y tratada para que el abordaje sea conservador y evite las amputaciones. Bueno, el manejo tiene que ser multidisciplinario. Es necesario un médico clínico, un médico cirujano vascular, un cirujano ortopedista para evaluar las deformaciones y en algún caso un cirujano plástico para reconstituir después de alguna amputación o resección que hayamos hecho un mejor características de resolución. Bueno, fundamentalmente pasa por es lo que decía, educación para los diabéticos y analizar todos los factores de riesgo de este paciente para evitar la morbilidad, las hospitalizaciones que son realmente un costo operativo para la salud pública muy importante, y los costos sociales que conlleva tener un amputado en la casa. Esto siempre lo pongo, digamos, acá hay dos posibilidades. Nosotros en estos ámbitos hospitalarios tenemos dos posibilidades. O estar como en este carrito que encontré en la Costanera un día y que decía es lo que hay, o manejarnos con esta Ferrari. Estas son las dos posibilidades que tenemos en los ámbitos hospitalarios. Nosotros en general, ¿qué preferimos hacer? ¿Con quién andaríamos mejor? Con la Ferrari, ¿no es cierto? ¿Ah? El único problema que si a la Ferrari le toque ese camino. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es pensar y siempre estar pensando en esa piedrita en el zapato y hacer que esa piedra que molesta, fijarnos porque nos puede producir un pie diabético.